Hola a todos y todas, yo soy Raquel Brune y en el vídeo de hoy quiero hablar de la sensibilidad, porque si has hecho clic en este vídeo es muy probable que te consideres una persona sensible o que a tu alrededor te estén diciendo continuamente que eres sensible. La palabra sensible, el concepto de sensibilidad, tiene muchas connotaciones en función de tus valores, de tu forma de ver la vida. Hay personas para las que la palabra sensible es algo positivo, porque ser sensible, por ejemplo, al sufrimiento de otras personas te puede hacer más empático o más proclive a ayudar. Pero para otras, por ejemplo, puede tener la connotación negativa de que alguien sensible es una persona débil, que se deja llevar por sus emociones, etcétera, etcétera. De hecho, si nos metemos en la RAE veremos que hay hasta 10 acepciones de la palabra sensible y van desde algo tan banal como dicho de un ser vivo o de uno de sus órganos capaz de experimentar sensaciones, es decir, la piel es sensible al tacto. Luego tenemos otra aquí que nos dice capaz de apreciar algo o de reaccionar emocionalmente ante ello. Aquí aparece ese concepto de las emociones ligado a la sensibilidad. Receptivo a determinados asuntos o problemas y proclive a ponerle soluciones. Nos pone como ejemplo la RAE un gobierno sensible a los problemas ambientales. Aquí sería este enfoque un poquito más de la reacción, de cómo respondes al estímulo externo. Y creo que si miras todas estas acepciones, en el fondo sí que te puedes hacer un poco una idea de cómo percibimos la sensibilidad. Creo que sobre todo el concepto de una persona sensible es aquella que por un lado percibe mejor su entorno, que es muy consciente de las cosas que pasan a su alrededor porque las sientes más, las ves más, las notas más, y que a la vez tiene un impacto dentro de ti, un impacto emocional, un impacto sensorial que para otras personas no es tan notable. Así que esa mezcla de esas dos cosas es para mí lo que te hace una persona sensible. Esto pues es totalmente subjetivo porque, como os digo, hay muchos libros, muchas teorías, muchas definiciones de lo que es la sensibilidad, pero este es el enfoque que quiero yo adoptar para este vídeo porque, de nuevo, si estáis aquí es que estáis un poco a medio camino entre considerar esta sensibilidad un don, algo que te ayuda con tu creatividad en tu día a día a conectar contigo mismo, con otras personas, pero que también hace que situaciones que para otras personas son fáciles o que son difíciles de una manera gestionable, para ti se vuelvan muy complicadas y sean cosas que te desgastan mucho. Así que te voy a hablar de una serie de estrategias, procesos que me han ayudado un poquito a gestionar esa sensibilidad, los lados negativos de esa sensibilidad, que espero que te ayuden. De nuevo, muy subjetivo todo. Y luego voy a recomendar una serie de libros que me han ayudado un montón y que seguro que también te van a ayudar porque hablan de estos temas. Me parece que cuando eres una persona sensible y estás intentando gestionar esa sensibilidad dentro de tu día a día, hay dos conceptos que es muy importante trabajar. Por un lado está el de las energías y por otro lado el de los estímulos de nuestro entorno. Si lo piensas, es lógico que una persona que está continuamente percibiéndolo todo, dándole vueltas a todo, sintiéndolo todo mucho más, es normal que también te canses mucho más porque eso al final pues también consume energía. Por eso creo que es muy importante que sepamos un poco cómo gestionar nuestra energía, que no es ilimitada. Ojalá pudiésemos hacerlo todo y ser máquinas perfectas o super mujeres y super hombres, pero no es así. Por eso creo que es muy importante también saber dónde consumimos más energía, cuáles son esas actividades que nos requieren más, y luego gestionar un poco nuestros descansos y nuestro recargarnos en torno a eso. Por ejemplo, yo sé que cuando tengo algún evento, cuando tengo alguna firma, alguna charla, sé que eso me va a consumir un montón de energía. Sé que antes de uno de esos eventos voy a tener que dejar un tiempo de barbecho alrededor, porque si intento hacer un montón de cosas antes, ir al evento de forma totalmente inconsciente y sin mentalizarme y luego seguir haciendo cosas, hay un punto en que eso explote y sé que no es bueno para mí. Así que he tenido que aprender un poco a buscar esos momentos, así que os animo a hacer lo mismo, a identificar cuáles son las actividades que más os consumen para organizarlas de manera que lo podáis hacer. Si lo que más te consume es hacer la compra, pues a lo mejor te conviene, en vez de hacerlo el viernes por la tarde que estás agotado de toda la semana, a lo mejor es mejor que te esperes al domingo. Y creo que también por esto es muy importante buscar cuáles son esas actividades que nos recargan. Yo, por ejemplo, cuando llevo una semana muy estresante, empiezo a notar la necesidad de encerrarme en mi habitación, bajar las persianas, poner las lucecitas estas super cookies que tengo y ponerme a leer, a lo mejor con música suave de fondo, o a ver un blog de alguien haciendo cosas cotidianas súper bonitos, de estos blogs que me encantan, porque sé que son cosas que me van a ayudar a poner mi mente en pause, a procesar las emociones y a seguir adelante. Hay muchas cosas que nos pueden ayudar a recargarnos: la naturaleza, dar un paseo, hacer ejercicio, la música, los animales, conectar con ciertas personas. Hay personas que a veces son como una batería que nos recargan las pilas. Leer, dibujar, expresarte. Y es que otra de las cosas que me parece fundamental para gestionar tu sensibilidad es conocerte, invertir ese tiempo en prestarte atención, en ver cómo reaccionas a las cosas, porque
porque ese conocimiento de cómo funciona es lo que te va a permitir organizarte de una manera que funciona para ti, porque necesariamente la forma en la que se ha estructurado la sociedad, ¿vale? No tiene por qué ser la mejor para todo el mundo. Ir a una oficina de 8 a 8 no tiene por qué ser lo ideal para tu salud mental. Hay personas que pueden preferir trabajar al aire libre todo el día, hay personas que pueden preferir trabajar desde casa, y conocernos nos va a permitir mejor intentar adaptarnos en la medida de lo posible a lo que es mejor para nosotros. Obviamente siempre no es posible y siempre nos vamos a ver en situaciones que no son las ideales, pero el primer paso para mí es identificar todo eso que a lo mejor no encaja con lo que te han enseñado. Y este proceso lleva un tiempo, no es algo que se haga de la noche a la mañana, el darte cuenta de que te estás obligando a funcionar de una manera que no es natural para ti y que no es beneficiosa para ti. Y para mí hay dos herramientas que me han ayudado mucho con esto, que es el journaling, el escribir mis pensamientos, responder a determinadas preguntas, hacer determinados ejercicios por escrito. Y por otra parte, los libros. Leer libros de los que te dan otros puntos de vista, en el que te explican cómo funcionan distintos tipos de cerebros, cómo funcionan distintos tipos de personas. Eso te permite ampliar un poco tu mira y darte cuenta de que no todo es blanco o negro, que no todo es sota, caballo y rey. Otra cosa fundamental que me ha ayudado muchísimo es aprender, por un lado, a expresarme, a expresar mis necesidades, a decir, oye, mira, me encantaría poder hacer esto, pero ahora mismo no tengo fuerzas, o es que necesitaría descansar un momento, o vale, puedo hacer esto, pero antes tengo que tener la mañana libre para poder estar en paz mental y hacer ejercicio y ir mentalizada, etc. Y por otra parte, legitimizar un poco, expresar lo que sientes, ya sea directamente hablando con una persona con la que tienes esa confianza, ya sea a través de escribir poemas, escribir novelas, pintar, bailar, lo que sea, sacar todas esas emociones que tenemos dentro, porque si estás continuamente absorbiendo y no te dedicas un momento para sacar, te vas a acabar saturando. Pero creo que pasa un poco también de la misma manera, que nos tenemos que nutrir con cosas positivas, porque si estás continuamente dando y no te nutres con cosas que te gustan, con hobbies, con conocimientos, con estímulos, al final también te agotas. De nuevo, como ya se adelantaba, otra herramienta es trabajar tu entorno todo lo posible para que se acomode un poco a cuáles son las necesidades de estímulos que tú tienes, que necesariamente no siempre son las más obvias, porque tú piensas que a lo mejor si eres una persona sensible, pues el mejor entorno de trabajo es bajar la persiana y quedarte en silencio, y así no tienes estímulos ni ruidos ni nada que te moleste. Pero por ejemplo, en mi caso es al revés. Yo, para trabajar, una cosa que me ayuda muchísimo es escuchar música, así que no siempre el vacío es el mejor estímulo. De nuevo, hay que conocerse a uno mismo e intentar adaptar ese entorno, las luces, los olores, el ruido, en la medida de lo posible a tus necesidades. También yo creo que es algo que ayuda mucho el que estés a gusto. Yo recuerdo haber estado trabajando en una oficina abierta en la que tenías que estar rodeada de gente y todo el mundo te miraba, y eso pues se ha hecho muy popular en los últimos años porque queda muy moderno y muy tal, pero para mí era una pesadilla. Yo necesitaba privacidad, así que de nuevo tampoco hay que caer en estereotipos, sino fijarnos en nosotros mismos. Otra cosa que me ha ayudado un montón es generarme una estructura y una rutina también adaptada a mí. No siempre es tan fácil de seguir porque también tengo mi lado caótico, pero tener esa estructura de saber un poco cómo funciono, de haber aprendido a qué horas trabajo mejor, a qué horas necesito descansar, a qué horas necesito aislarme del mundo y que me deje todo el mundo en paz. Un poco también dentro del mes, ¿no? Saber un poco en qué momentos voy a estar más sobrecargada y voy a necesitar decir, vale, este fin de semana me voy a encerrar en casa y voy a ver series y no quiero saber nada de nadie. Y al contrario, cuando tienes esa inquietud, cuando quieres salir, cuando quieres ir al museo, cuando quieres ir al parque, cuando quieres viajar, cuando quieres hacer cosas, encontrar un poco esa estructura, esas rutinas, esos ciclos, también es algo que me ha ayudado un poco a estar en el momento en el que estoy y a gestionarlo mejor. Si eres una persona que necesita tener sus horas de sueño para estar bien, si eres una persona que necesita comer a determinadas horas y comer determinadas cosas para estar bien, que necesita hacer ejercicio todos los días para estar bien, si renuncias a esa estructura, es muy fácil acabar olvidando las rutinas que son buenas para ti. Y en mi caso, pues convertirme en una adulta funcional y empezar a aplicar todas estas rutinas y a ser bastante estricta con ellas es algo que me ha ayudado mucho. El primer libro es El poder de los introvertidos, de Susan Cain, porque no necesariamente todas las personas sensibles son introvertidas, ni todas las personas introvertidas son sensibles, pero sí que es verdad que suele haber una correlación, así que es posible que si estás viendo este vídeo te sientas identificado o identificada con las dos cosas. Pero es que además me parece que en este libro se habla desde un punto de vista muy interesante, que es como en la sociedad actual la extroversión, es ser una persona muy carismática, muy abierta, como muy fácil de tratar y demás, es algo que se ve como muy positivo, en
detrimento de ser una persona más tranquila, más callada, que tiene que tomarse más tiempo para procesar las cosas, que a lo mejor no es tan ruidosa o no se apunta a cierto tipo de planes, ¿no? Pues digamos que creo que pasa un poco lo mismo con la sensibilidad. Normalmente, por ser sensible, no te conviertes en la persona más popular de la sala y que es raro oír a alguien decir wow, tal persona es súper sensible, qué envidia, me encantaría ser así de sensible. No es lo más común. Sí que veo puntos en común y de nuevo como se habla de la diversidad del ser humano como algo que existe y que está ahí. Lo mismo ocurre con otro libro de la autora que es Agridulce y tiene un poco la misma dinámica, salvo que en este caso habla de las emociones que consideramos normalmente como negativas, como puede ser la tristeza con respecto a las emociones positivas y como al final pues todas las emociones son necesarias y están ahí por algo porque cumplen una función. Y también es posible que si estás viendo este vídeo y que si eres una persona sensible pues tiendas a veces a sentir pues cierta nostalgia, cierta melancolía, que te sientas identificado con las películas, las canciones, los libros tristes que te hagan sentir mucho, que conectes mucho con ellos. Así que me parece que esta también puede ser una lectura que te aporte mucho porque al final lo que nos dice es que a veces la presión social de esta psicología positiva que está muy en boga ahora nos hace creer que tenemos que tapar todas esas emociones, huir de ellas, que tenemos que estar felices siempre. Pero en este libro te habla de las funciones que cumplen estas emociones y de que en realidad muchas veces pues simplemente sentirlas y aceptar que a veces forman parte de la vida también es necesario. Porque para empezar creo que te puede quitar esa capa un poco de vergüenza a veces o esa tristeza, esa cosa de decir jo, ¿por qué no puedo ser como otras personas que están contentas siempre? Que para empezar seguro que no están contentas siempre. Creo que este libro puede ayudar mucho con eso, a decir no, mira, es que eres perfecto, perfecta tal y como eres y el hecho de que estés en sintonía con tus emociones, entre comillas, tristes o negativas, no hace que tu vida sea peor ni que tú seas peor, sino que simplemente pues estás reconociendo también esa parte del espectro humano. El siguiente libro es El don de la sensibilidad, que este es el libro de la lista que habla directamente de la sensibilidad, de la cuestión de las personas más sensibles que pueden estar a lo mejor en un espectro de la sensibilidad más intenso, y lo que hace es que directamente identifica cuáles son esas cualidades o esas formas de percibir que te van a hacer una persona sensible, cómo gestionarlas, cuáles son los puntos fuertes, cuáles son los puntos que te pueden afectar más. Habla de todo esto que os comentaba del entorno, cómo gestionar tu entorno, cómo gestionar tu trabajo, también cómo mirar un poco hacia atrás a tu vida y reinterpretar algunas cosas que te han pasado. A lo mejor, por ejemplo, si te has echado a ti misma en cara tu sensibilidad en algunas ocasiones o no sentirte capaz de hacer X o Y porque todo te afecta más, etc. Reinterpretarlo un poco en una clave más neutra, no verlo como algo negativo, sino verlo como parte de quién eres. Es el libro en el que se habla más directa y más técnicamente de todos estos aspectos, así que si estáis preguntando si sois una persona altamente sensible y demás, creo que es el libro que más os puede ayudar a entender esto. También habla de algunas diferencias en cómo funciona el sistema neurológico de una persona más sensible y todos estos temas. Pues evidentemente no soy neuróloga ni soy psiquiatra ni sé cómo funciona todo esto. Si os interesa os recomiendo que le echéis un ojo al libro, que miréis distintas fuentes, que os documentéis. En cualquier caso, tanto si te consideras una persona altamente sensible como si no, creo que los trucos que te da pueden aplicarse a muchísima gente y pueden ser muy útil, así que también te recomiendo echarle un ojo. El siguiente libro es Divergent Mind. Este libro es apasionante si os interesan todos estos temas de cómo funciona el cerebro y demás, porque lo que hace es hablar de distintos tipos de neurodivergencias y de nuevo nos abre el espectro a ver que hay muchas formas de percibir, de funcionar, de vivir, de ser, etcétera, y te las va explicando todas un poco. También habla del tema de la sensibilidad, es uno de los puntos que revisa cómo percibimos la sensibilidad. También lo hace con un punto de vista a veces un poco no social, de esto que comentábamos, de esa visión que se tiene de una persona sensible o de una persona neurodivergente, y tanto si eres una persona neurodivergente como si no. Es una lectura muy interesante que te permite aprender un montón, y de nuevo cuando habla de algunos recursos que se aplican a personas con X tipo de neurodivergencia, creo que también se pueden aplicar a cualquier persona en general, o que nos permiten también, a lo mejor si no te consideras tú una persona sensible o eso no se aplica a ti, ser consciente de ello y utilizarlo también para acomodarnos a otras personas si lo necesitan. De nuevo, una lectura que te abre mucho la mente y que te enseña mucho, así que os lo recomiendo un montón. También os recomiendo Escuela de Valientes. En este caso, este libro va a hablar de la ansiedad, y es que puede ser que si eres una persona sensible también tengas cierta tendencia a los sentimientos de ansiedad, porque a veces, bueno, cuando eres sensible y percibes muchas cosas y te abruma todo, pues aparece también esa necesidad de control, de saber qué está pasando en todo momento, de
tenerlo todo bajo control. Cuando aparece esa necesidad también aparece muchas veces la ansiedad, y es muy importante ser conscientes de que no podemos controlar todo y de que a veces pues hay que dejarse llevar, que hay que aprender a liberar, a soltar y centrarnos en las cosas que efectivamente sí que podemos influir, las cosas en las que sí que tenemos ese poder, ¿no? En decir, bueno, pues a lo mejor no puedes controlar lo que te pase a lo largo del día, pero cuando estás en casa sí que puedes controlar, decir, ¿qué es lo que puedo hacer bueno por mí ahora? Y este libro habla mucho de eso, ¿no? De ese dejar ir. Así que es una lectura bastante corta y que, bueno, te enfrenta a veces a cosas que te cuesta ver, porque cuando tú necesitas tenerlo todo controlado y te dicen que lo sueltes no es fácil, pero también es una lectura que os recomiendo mucho. Bueno, y hay 3 libros que yo recomiendo siempre en todos los procesos de autodescubrimiento, de autodesarrollo, porque a mí me han ayudado muchísimo. Y bueno, pues son estos 3 de aquí. El primero es Libera tu magia, que te reconcilia con tu creatividad, ya seas una persona que se dedica profesionalmente a ello o no, si es tu sueño o no. Creo que te puede ayudar mucho a reconectar con utilizar la creatividad para expresarte, para comprenderte, sin tener encima esa presión de tener que hacerlo bien, o esa vergüenza muchas veces de qué van a decir, o si va a gustar o no va a gustar, o si lo van a entender o no lo van a entender. Me parece un libro maravilloso. Y en la misma línea tenemos El camino del artista y El camino del escritor, que no hace falta necesariamente ni que seas artista ni que seas escritor para aprovechar los recursos que aparecen en estos libros. Básicamente lo que te intenta ayudar a hacer la autora Julia Cameron es utilizar tu creatividad de la forma que sea, y en este caso la escritura como herramienta para expresarte de nuevo, para conocerte, para vivir ese día a día de una forma un poco pues más centrada, más consciente, para comprenderte, para saber qué es lo que sientes, para saber qué es lo que pasa por tu mente, ¿no? Dos lecturas muy recomendadas para toda esa parte de autoconocimiento. Otro libro que os recomiendo es Encuentra tu persona vitamina. En realidad os recomiendo cualquier libro de esta autora porque son muy interesantes también para entender un poco cómo funciona el cerebro, y en este caso se va a centrar mucho en las relaciones humanas, incluso las relaciones pues con otros seres vivos, con animales, etcétera, por qué son tan importantes para nosotros y nosotras, y también un poco nos ayuda a navegarlas, a entender por qué hay ciertos aspectos de las relaciones que se nos pueden atascar más o menos, a entender pues por qué nos sentimos así con respecto a otras personas, los distintos tipos de apego, etcétera. Me parece también un libro que puede aportar mucho, que muchas veces cuando hablamos del tema del autodesarrollo pues caemos mucho en pensar en uno mismo, ¿no? Que pues es importante porque es autodesarrollo, pero también es importante tener en consideración cómo nos relacionamos con las demás personas y el impacto que eso tiene en nuestras vidas y el impacto que tenemos en las vidas de los demás, y creo que este libro cumple un poco ese propósito. Y para concluir os voy a recomendar 2 libros que tienen una faceta un poquito más autobiográfica. El primero es este de aquí, Untamed, en el que la autora pues no habla tampoco específicamente de la sensibilidad, pero creo que sí que habla mucho del tema de ser uno mismo, aceptarse uno mismo, y sobre todo cómo muchas veces el hecho de ponerte primero en el aspecto de cuidarte, de ser honesto contigo mismo, de vivir la vida que es más sincera y más cierta para ti, muchas veces es algo que cuesta, que tenemos metido en la cabeza que eso es egoísta o que eso no está bien. Y me parece también un libro que os puede ayudar mucho a afrontar esa parte de decir, oye, pues tienes que cuidarte, tienes que satisfacer tus necesidades físicas, emocionales, psicológicas. Y por último os quiero recomendar El peligro de estar cuerda, de Rosa Montero, que como podéis ver aún lo estoy leyendo, pero me está fascinando. Empecé a leerlo y no podía parar porque está mezclando algunos aspectos autobiográficos con aspectos más científicos de datos e información, más objetiva, con también anécdotas de escritores famosos o de personajes, y es muy interesante porque al final habla mucho de esa conexión entre la, entre comillas, locura y la creatividad, y cómo detrás de ese cliché muchas veces pues se esconden personas que eran muy sensibles y que tenían que enfrentarse a sí mismas, a sus propios miedos, a un montón de dificultades añadidas por el entorno, por ese no entenderse y por esos prejuicios. Y me parece muy interesante porque creo que hoy en día tenemos muchas más herramientas para no caer en eso y para que no se repitan ese tipo de errores, y para que nos podamos aceptar tal y como somos y para que podamos encontrar la mejor manera para cada uno de vivir en el mundo. Me está resultando muy interesante porque además Rosa Montero es muy divertida, así que nada, ya os contaré cuando la acabe, pero en principio también os lo recomiendo mucho. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os sirvan pues estos pequeños apuntes de estas conclusiones que he sacado, que os sirvan estas lecturas. Tengo otro vídeo también hablando del tema de la sensibilidad, un poquito más extenso, con datos en concreto sacados de alguno de estos libros, que creo que os puede ser interesante. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo, no os olvidéis de darle a like si os ha gustado, de compartir si pensáis que le puede gustar a alguien, de suscribiros para ver más vídeos como este y darle a la campanita si queréis enteraros de cuando subo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, 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 chao.